Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este miércoles de lectura y de estudio bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Números, capítulo 21. Esta vez solamente vamos a ver un capítulo, porque créanme, este capítulo 21 es muy extenso. Y aunque nunca podemos ver, ni nadie puede ver todas las riquezas, todos los mensajes que un pasaje de la Biblia tiene, pues por lo menos queremos ver el plan de Dios de salvación para aquellos que Él escogió para salvación. Y me parece un tema muy importante, muy interesante. Pero antes de que comencemos, les invito a que tengamos un momento de oración, que inclinen su rostro allí donde están y que hablemos con nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te glorificamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por la revelación general, pero también por la revelación específica. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este libro que tenemos, que estudiamos y que a través de él nos muestras lo que tú quieres de nosotros, para nosotros, Padre Celestial. En esta noche te rogamos que podamos continuar con la lectura del libro de Números. Y Padre Eterno, que al término de esta lectura, este estudio, estemos contentos, estemos satisfechos, edificados y listos para llevar a la práctica tus enseñanzas. Te glorificamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Estamos en el capítulo número 21 y solamente recordamos la última parte del capítulo 20, donde Aarón muere en el monte Hor y como su hijo Eleazar es el que le va a suceder. Por eso se pone los ropajes de Aarón como el nuevo sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y Aarón descansa, Dios pues hasta allí permite que Aarón continúe y Aarón pues va a la presencia de Dios. También recordamos que una de las razones por las que él muere en Hor es por este pecado que cometió. Bueno, él cometió muchos errores, pero sobre todo un pecado con su hermano Moisés, que fue el de llenarse de soberbia, que fue el de darse el crédito o incluirse en el crédito junto con Moisés allá en las aguas de Meriba, y por eso también Aarón alcanza este castigo. Y no solo él, también Moisés. Aunque su muerte la veremos más adelante, lo único que vamos a decir ahorita es que Moisés, por este pecado, no entró a la tierra prometida. Y recordábamos que todos los siervos de Dios le rendimos cuentas a Dios. Y en realidad no es el pueblo, en realidad en este caso no era Israel quien decidía cambiar, quitar a un verdadero siervo de Dios, porque puede ser que exista alguien que no es un verdadero siervo de Dios y entonces Dios lo quita y también el pueblo lo quita. Pero cuando sí es un llamado, cuando sí es un siervo, Dios es el que le llama a cuentas y ese siervo le responde directamente a Dios. Y a diferencia de, en este caso, el pueblo de Israel, cada persona
respondía a Dios personalmente de sus actos, de su vida, pero en el caso de Moisés, en el caso de Aarón, además de responder por su familia, por sus hijos, por ellos mismos, por sus vidas, tenían que responder por todos esos millones o miles de israelitas que habían sido encomendados por Dios a Moisés. Tal es la diferencia, tal es la responsabilidad. Así que allí terminó el capítulo número 20. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo número 21. Veamos esta primera imagen. Dice pues capítulo 21. Así que les invito a que por favor abran su Biblia en el capítulo 21. Y continúan los problemas. Para Moisés sobre todo, y su hermano con el que ha pasado años junto, Aarón, pues ya no está. Así que Moisés se va a enfrentar directamente al pueblo, o más bien el pueblo se va a enfrentar directamente a Moisés. Yo quiero hacerles una pregunta y vean en este capítulo, en los capítulos que veremos el siguiente miércoles y sucesivamente, me gustaría que vieran lo siguiente, que hiciéramos una investigación de lo siguiente. ¿Cuánto se va a mencionar al sumo sacerdote que había sustituido a Aarón? Eleazar. Porque con todo y sus errores, que repetimos, pues fueron varios, pero fueron castigados por Dios, con todo y sus errores, Aarón siempre aparece, o casi siempre aparece, a un lado de Moisés. En lo sucesivo, ¿será que Eleazar va a aparecer tanto como ese apoyo, como no nada más familiar, sino como ese amigo que también el siervo de Dios necesita a quien contarle, necesita con quien descansar? ¿Será que Eleazar se convierte en ese sentido también sustituto de Aarón? Es una pregunta que les dejo para que en los siguientes capítulos, hasta el final de Números, pues vayamos nosotros observando y analizando. En este capítulo 21 dice, cuando el cananeo, el rey de Arad. Quiero comenzar explicando que el cananeo no se refería específicamente a un país. La tierra de Canaán no era un solo país. Era como decir Latinoamérica. Y Latinoamérica está lleno de muchísimos países. Pues así era esta expresión, la tierra de Canaán. Había diversos pueblos, diversos reyes que habitaban la tierra de Canaán. Cuando Dios dice que le va a entregar a Israel a la tierra de Canaán, pues entonces se dice en singular, pero en realidad esto es un plural y bastante amplio. La tierra de Canaán, porque hay varias naciones, varios reyes y pueblos, varias ciudades, varios ejércitos. Entonces tengamos en mente, cuando escuchemos Canaán, este concepto. Y dice el versículo 1,
cuando el cananeo coma y especifica cuál de esos pueblos de Canaán. En este caso, nos vamos a referir al rey de Arad. El rey de Arad que habitaba en el Negev, el desierto. Y quisiera que vieran esta otra imagen, porque esta es una imagen que logramos conseguir. Todas mis imágenes están allí en el internet, nada más hay que buscarlas. Y esta imagen que están viendo ahorita es la plazuela, lo que sería el centro de lo que fue Arad. Son las ruinas y sí existen. Veamos ahora la siguiente imagen. Es ya más un acercamiento más claro. Y pueden ver, ¿sí?, esto que queda o que ha sido desenterrado, descubierto de Arad. Y una vez más, la arqueología comprobando que la Biblia es verdad. Este es o fue Arad. Y allí había un rey. Y Arad estaba en un lugar desértico. Como pueden ver, esta imagen pues está allí en el desierto. Se ve que hay un pueblito abajo, si ponemos atención. Me imagino que ya es la nueva Arad, la actual Arad, ¿no? Pero vean ustedes todo el horizonte, lleno completamente de desierto. Un desierto difícil. Y vamos a ver una imagen más, o un par de imágenes más, para que ustedes conozcan cómo era o cómo es ese desierto. Aquí tienen la siguiente imagen. Miren ese arbolito. Pues realmente no sé ni cómo el arbolito está en medio del desierto, porque es lo único que hay, ¿no? Es lo único que hay, este árbol. Pero este desierto, esta fotografía, es del desierto del Negev. Hoy es un lugar interesante. Vean la siguiente imagen. Ahí hay unos tours y ahí se ven unos carritos que están entrando al desierto del Negev. Bíblico, lugar bíblico, solo unos arbustos que podemos apreciar. Y bueno, pues en su momento para el pueblo de Israel, un lugar no nada más difícil por el clima, por las condiciones en las que estaban, la temperatura, la falta de agua, sino también porque todos estos lugares tenían dueño. En este caso era el rey de Arad. Pero ahora sí, vamos a ver la siguiente imagen y allí tenemos el versículo número 1 completo. Ahí lo podemos leer. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿Saben? Este es un acto muy injusto. Recordamos lo que significa la palabra hebreo. Hebreo quiere decir errante o nómada. Hay una suposición de que el hombre llegó a América a través del estrecho de Bering hace varias decenas de miles de años. Que la puntita de Rusia y la puntita de Alaska en una época del año o en algún momento se congeló, permitiendo a las personas pasar siguiendo animales.
que querían cazar. Y es que hace miles y miles de años, el ser un nómada era lo normal. No había ciudades, no se establecían, todavía no existía la agricultura, y entonces eran o recolectores o cazadores. Y los animales iban migrando y tras de ellos iban estos cazadores. De tal forma que cada noche dormían en lugares distintos. Esto es lo que significa hebreo, errante. Y por eso los pueblos cananeos o que vivían en Canaán llamaron a los israelitas hebreos. Pero esto significaba, amados hermanos, que viajaban en condiciones muy ligeras y muy complicadas. ¿Por qué? Pues porque no podían andar en el desierto cargando un closet de ropa, ¿no? ¿No les parece? No podían ni siquiera llevar comida. Recordamos que Dios les daba el maná y solamente debían recoger lo que iban a consumir, con excepción del día de reposo, que el viernes anterior recogían el doble. Y de igual forma con las codornices debían tomar solamente lo que iban a consumir. Y cuando había necesidad de agua, Dios les daba agua, Dios los sustentaba, pero no había para lujos. No andaban cargando un frigobar, no andaban cargando una hielera con comida ahí dentro. Harapientos, quemados por el sol, llenos de tierra. No podían bañarse todos los días ni lavar sus ropas desgastadas, descoloridas por el sol. Y el paso además era muy lento, porque era todo el país viajando. Ancianos, algunos enfermos, algunos quizás ya los tenían que llevar en camillas cargándolos, mujeres embarazadas, niños pequeños, recién nacidos, enfermos de cualquier índole. Entonces, creo que este suplicio en realidad se convirtió en un suplicio por la misma culpa de Israel, que Dios los castigó con estar en el desierto nómadas durante 40 años. Y menciono todo esto porque, a diferencia de este pueblo errante, los pueblos de Canaán, específicamente el rey de Arad, pues vivían en ciudades establecidas, fortificadas, en ciudades donde habían estado quizás siglos, con ejércitos bien establecidos, bien entrenados, con armas, de tal forma que se vuelve un acoso y una lucha terriblemente desigual desde la perspectiva humana. Y quizás, hermanos, a veces por el mundo nos toca caminar por el desierto, en la necesidad, en el estar muy limitados, pero también entre la injusticia y entre los que quieren apoderarse o aprovecharse de los más débiles.
caminar en medio de los injustos, sufrir el desprecio de los que tienen más o les va mejor. El pueblo de Israel, así como la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida, pasó por esto. Y entonces, este rey de Arad ataca a Israel y tomó prisioneros. ¿Para qué? Pues para esclavizarlos. Para esclavizarlos. Realmente no se tiene en la arqueología, en la historia, evidencia de que estos pueblos sacrificaran a adultos, como si sucedía acá en Mesoamérica. Pero, bueno, sí sacrificaban bebés recién nacidos, eso sí. Pero seguramente tomaron prisioneros para hacerlos esclavos. Y entonces Israel hizo voto a Jehová. Fíjense una cosa interesante, porque Israel no reclamó a Dios como siempre solía hacer por cualquier cosa que salía mal. Reclamarle a Dios por cualquier cosa que salía mal. No, en esta ocasión no sucede esto. Así que todo lo contrario, dice el versículo 2 que Israel hizo voto a Jehová. ¿Y qué quiere decir hacer voto, Señor? Si tú nos ayudas, nosotros te vamos a ofrendar nuestras vidas o te vamos a ofrendar sacrificios, te vamos a ofrendar oro, cualquier cosa, con una acción buena, con una acción positiva. Pero Israel hizo este voto a Jehová. Y cuando dice Israel es todo el pueblo. Y entonces el voto era, si en efecto entregares este pueblo de Arad en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, porque Israel no contendió en este caso contra Dios. Hermanos, por difícil que sea la circunstancia, no contendamos contra nuestro Padre Celestial. Por muy difícil que es nuestro momento, confiemos en su providencia. Confiemos en todo lo que la providencia significa, incluso la providencia de la paz. Hermanos, ¿cuántas personas tienen problemas y le reclaman a Dios? Y a veces podemos comportarnos como el pueblo de Israel en todo lo que llevamos de este libro de Números. Pero cuando nosotros actuamos de forma distinta, Dios no se tarda en bendecirnos. Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Y vamos a ver esta otra imagen que tengo para ustedes. Horma. Aquí dice Horma, está la ubicación en un circulito negro, a ver si Medios puede hacer una ampliación del mapa, ¿sí? Allí está la ciudad de Horma, ya están bien cerca de la tierra prometida. Ven que hay un mar, agua a la derecha de Horma, es el mar Muerto, ¿no? Entonces ya están cerquita de lo que hoy es el territorio, el país de Israel, de lo que sería Israel unos años después. ¿Qué significa Horma? Podemos verlo en esta imagen.
significa destrucción. Nombre dado a la región de varias ciudades cananeas en el Negev, destruidas bajo un voto especial de los israelitas. ¿Cuántas veces en la Biblia nos encontramos con situaciones como esta, donde el pueblo clama a Dios, la persona como David clama a Dios incluso ante el desastre inminente? Y Dios es bueno y Dios lucha por su pueblo. Y saben, hermanos, esa promesa sigue vigente hoy. No le demos la espalda a Dios, no lo acusemos, no nos enojemos ni le reclamemos, no contendamos contra Dios. Sometámonos a su soberanía. Lo que pasa, pasa por su voluntad y Él sabe qué hace, por muy trágica que nos parezca la circunstancia. Siguiente punto aquí de la imagen Horma. Con motivo de la murmuración de Israel, incitada por 10 de los espías, ya vimos esto, enviados por Moisés a reconocer a Canaán, los israelitas rebeldes fueron perseguidos hasta Horma por el amalecita y el cananeo. Y esto ya lo vimos en Números capítulo 14, que quisieron ir a tomar la tierra prometida. Primero, renegaron de la tierra prometida, que estaba muy difícil, que eran puros gigantes, ya iban a llegar a la tierra prometida. Y por eso Dios les da 40 años de estar en el desierto de castigo para que nadie de esa generación entrara a la tierra prometida. Pero hubo un grupo que dijo, no, sí vamos a tomarla, pero ya, Dios no está jugando, ¿no? Dios no estaba jugando. Y entonces esos fueron derrotados, fueron perseguidos hasta Horma. Fíjense, interesante, por eso es que me he detenido en estos nombres y en este lugar. Porque en el capítulo 14, Horma fue destrucción, pero para Israel. Y ahora Horma es destrucción para el rey de Arad, pero bendición para el pueblo de Israel. Se intuye que los prisioneros regresaron a Israel sanos y salvos. Pero, ¿cuál de estas dos, aquí en la imagen de Horma, cuál de estas dos va a ser nuestra actitud? La de que Dios pelea por nosotros y Dios nos da la victoria, que es la primera, o la segunda, que es que desobedecemos, culpamos, nos enojamos con Dios y nos va peor, hasta la destrucción misma. Les invito a que pensemos, fíjense, apenas llevamos 3 versos y hay un mensaje hermosísimo que nos hace reflexionar, porque recuerden que el planeta Tierra es el desierto. Hoy el desierto es el desempleo, hoy el desierto es la pandemia, este COVID, esta tercera ola, esta versión Delta, otra vez semáforos naranjas, otra vez semáforos rojos, ya en varios lugares del país. Ese es nuestro desierto. El desierto son todas las impurezas, todos los degeneres, todo lo que nos está bombardeando y que quiere a nuestros hijos. Ese es el desierto. Sin embargo, aunque estamos en el desierto, estemos con Dios, tomémonos de su mano, aceptemos su voluntad. Versículo número 4. Después
partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, por la tierra de Edom. Siguiente imagen, por favor. Y miren, esta es una fotografía de esa zona. La zona de Hor, rumbo al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Puro desierto, pura piedra. Y entonces vamos a ver la que sigue, la imagen que sigue, Números 21:5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Como que ya no aguantaban, ¿no? O sea, en la situación anterior, cuando fueron atacados y les tomaron prisioneros, hicieron lo correcto, pero no podía durar por mucho tiempo. Y es que de verdad que el pueblo de Israel es una representación del ser humano. Repito esto, porque hay personas que dicen, Dios es injusto porque escogió al pueblo de Israel. Híjole, no estamos de acuerdo. No, Dios tiene preferidos, no. En realidad, escoge al pueblo de Israel, no porque fueran lindos o porque fueran especiales en algún sentido, sino porque, entre otras cosas, representan a la humanidad, que a veces cambiamos de posición, de estado de ánimo fácilmente. Y miren aquí en versículos del 2 al 5 ya hay actitudes totalmente opuestas por parte del pueblo de Israel. Y el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y esto lo subrayo porque en las rebeldías anteriores, pues era contra Dios implícitamente, pero directamente contra Moisés y contra Aarón. Pero aquí el versículo 5 nos dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hermano, nunca haga esto. Recuerde usted que el único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es decirle no a Dios, no a Cristo, no al Espíritu Santo. No querer que venga el Espíritu de Dios, Cristo, a nuestras vidas. Eso es hablar en contra de Dios. Y dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muriéramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan, el maná, tan liviano. Vean esta versión latinoamericana de hoy. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos han ustedes dos sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida, pan ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Muchas veces, amados hermanos, recibimos bendiciones de Dios y no somos capaces de reconocerlo. No somos capaces de reconocer sus bendiciones, incluso sus milagros. No somos capaces de reconocerlos. El pueblo de Israel no reconocía los milagros que Dios había hecho o los había olvidado fácilmente. Las plagas que había enviado a Egipto. Cómo había abierto el mar. No, hombre, qué cosa tan maravillosa ver que el mar se abre para pasar en seco y cómo se cierra sobre los egipcios. Todo lo que hemos estudiado, el maná, las codornices, la nube para darle sombra, la columna de fuego para brindarles calor en la noche y también protegerlos de animales, alumbrarles, la presencia de Dios con ellos en el tabernáculo, que Dios los había librado de muchas cosas y que Dios les había perdonado. ¿Cómo hay personas
malagradecidas, que oran, lloran, quieren un milagro, se les concede y vuelven a los vicios y vuelven a la vida que no agrada a Dios. Se les olvidan las lágrimas y lamentos y las oraciones a Dios. Se olvidan y se alejan, y a veces, para que en el siguiente problema le reprochen a Dios. Ese es el pueblo de Israel, pero además un pueblo que no puede ver las bendiciones. Hermanos, seguramente ahorita usted o algunos de ustedes están en problemas económicos, están enfermos de alguna enfermedad, o tienen problemas en casa, o con los vecinos, o en el trabajo, o están desempleados, qué sé yo, hay tantas cosas, ¿no? Pero déjeme decirle que si esta noche pudo tomar un pan y un cafecito, debe agradecerle a Dios. Que si hoy está usted vivo, debe agradecerle a Dios. Que si sus hijos tienen escuela, aunque sea en línea, tienen que agradecerle a Dios. Fácilmente dejamos de ver las bendiciones de Dios con una facilidad. Cada latido de nuestro corazón debe ser motivo para glorificar a Dios. Cada respirada tiene que ser motivo para glorificar a Dios. Cada que nuestros ojos se abren y ven la luz del día o se cierran ya en cama, hay que glorificar a Dios. Hay que glorificar a Dios por la cama. Hay que glorificar a Dios y agradecerlo por la almohada. Hay que agradecerle que tenemos baño, que tenemos una regadera, o por lo menos que tenemos agua para nuestras necesidades básicas. Hay que agradecerle que tenemos a alguien que nos ama. Hay que agradecerle eso. Hay que agradecerle que hay alguien que se preocupa por nosotros. Hay que agradecerle que tenemos animalitos, mascotas, plantas. Pero a veces nos lamentamos tanto y nos fijamos tanto en lo que no tenemos, que dejamos de ver lo que sí tenemos. Y la vida, hasta que entremos a la tierra prometida, que es cuando muramos y vayamos al cielo, la vida, este desierto, va a ser desierto, hermanos. Estamos en el desierto, pero o andamos solos en el desierto, o andamos con el pueblo de Israel. Y también aprovecho para otra aplicación más de todo esto. Imagínense a un israelita que se quedó solo, que se perdió, que se fue por otro camino en medio de este desierto, sin conocer la zona, porque no nacieron allí, nunca habían pasado por allí, habían nacido en Egipto. Es la muerte segura. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que su pueblo esté con Él, para Él estar con su pueblo, congregado, junto. Hay personas que dicen: yo hago mis oraciones, yo hablo con Dios. Bueno, no está mal, pero déjeme decirle que eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es su vida completamente. Y algo que le cuesta mucho trabajo a muchas personas es congregarse, mantenerse en la congregación. Por eso es que en Israel hubo muchos casos de rebeldía donde querían dividir o separarse, regresarse por su cuenta, por su camino a Egipto.
Hermanos, nunca dejemos de ser bien agradecidos con nuestro Dios. Entonces, Jehová dijo, ok, ya cambiaste, ya no eres el que hizo el voto conmigo hace poquito, ya cambiaste. Bueno, pues entonces Dios manda serpientes ardientes. Serpientes ardientes. Y muy interesante esta palabra, ardientes, porque son serpientes venenosas. ¿Pero por qué ardientes? Porque picaban. Y en realidad esta expresión de que picaban, o por ejemplo de que el chile habanero pica, es un concepto muy mexicano, ¿sí? En Estados Unidos dicen que está muy hot, muy caliente, muy ardiente. Se nota que estas serpientes eran muy venenosas y que la mordedura era terriblemente dolorosa y que cuando el veneno empezaba a correr, ardía, quemaba. Otros estudiosos consideran que el veneno causaba terribles fiebres. Por eso les llaman serpientes ardientes. Pero también hay otros comentaristas que ven esto del ardor relacionándolo con el fuego. Y es que en esta época el fuego era símbolo de purificación. Y en realidad con esto lo que Dios está haciendo es a todos aquellos que le reclamaron. Los está castigando y está purificando a su pueblo de Israel. Se va a quedar solo con los fieles y va a desechar a los infieles. Fíjense qué interesante de todo esto en dos palabras, ¿no? Serpientes ardientes. Y continuamos con el verso 6, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Vean ustedes esta otra imagen. Hermanos, estaba yo pensando cuando estaba estudiando esto, y ya lo había mencionado antes, ¿no será que el COVID es una serpiente ardiente? Porque este mundo está terrible. Hoy mi esposa mandó allí al grupo, al WhatsApp, un coro de personas con preferencias distintas, y donde dicen: vamos por tus hijos, vamos por tus hijos. La situación cada vez de este mundo es más terrible. Estamos en un mundo fallido, en un mundo caído por causa del pecado. Era bueno, pero al entrar el pecado todo se corrompió. Y entonces empiezan a llegar cada vez castigos, situaciones para muchos que no se vivían antes. Por eso pregunto, estaba yo pensando, ¿no? Serpientes ardientes. ¿Podríamos de alguna manera ver a el COVID-19 como una serpiente ardiente, de las muchas que van a venir y que van a llegar hasta que Cristo venga por segunda vez? Bueno, eso ya lo dejo a su consideración. Y entonces, como siempre también, hermanos, y esta es una costumbre que debemos evitar, que cuando necesitamos algo, Dios, mi Dios, Diosito, Señor,
lloro, clamo, ahora sí me voy a congregar, voy a leer la Biblia, voy a estar en el estudio, voy a estar los viernes en la oración, en esto y aquello. Pero repito, cuando pasa el milagro, cuando pasa la tempestad, volvemos a las mismas cosas, para después volver a arrepentirnos y volver a clamar. Entonces dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová, pero miren, ya no les creo nada a este pueblo de Israel. Después de todo lo que hemos estudiado, ya no les creemos nada. Y eso que somos seres humanos nosotros. Ahora Dios, que todo lo sabe, que escudriña el corazón, imagínense, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega, Moisés, a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Miren, hermanos, vean esta otra imagen, por favor, de esta situación. ¿Ya se dieron cuenta que ese es el símbolo de la medicina? La serpiente enrollada en una asta. Por eso hay un centro médico, creo que es en la Ciudad de México, que tiene este símbolo, y la medicina tiene este símbolo. Los médicos militares traen este símbolo en sus insignias. Se convirtió en el símbolo de la medicina. Pero vamos a analizar qué significa esto. Bueno, pues esta serpiente ardiente sobre el asta tenía que ser vista, por el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que había diferentes tipos de personas. Miren ustedes, había israelitas que estaban ahí con las fiebres, que estaban muriéndose, allí en el techito, en la lonita, en la tela que ponían para protegerse, para dormir. Estaban ahí temblando, muriéndose. Y entonces llegaba alguien y decía, oye, Moisés hizo oración y Dios dijo que pusieran un asta con una serpiente. Pero para que te sanes, tienes que mirar a esa asta. Y quizás hubo personas que decían, me siento muy mal, no voy a ir a ver un asta. No tengo tiempo, me estoy mal, no puedo caminar, te llevamos. No. Y esas personas murieron. Pero también hubo personas que escucharon, oye, que vayas, que salgas. Allá Moisés puso una serpiente en un asta, y que con solo que veas la serpiente en el asta vas a ser sano. Y personas que quizás hasta arrastrándose en su dolor, quizás nada más a lo lejos alcanzaron a vislumbrar el asta y la serpiente chiquita, pero al verlo fueron sanos. ¿No es esto acaso una ilustración de lo que habría de ser Cristo en la cruz? Y es que esta historia sigue hasta hoy, amados hermanos, porque hay personas que quieren voltear a ver a Cristo, que anhelan buscar a Cristo.
y que se esfuerzan por buscar a Cristo a pesar de que traen la mordedura del pecado. Pero hay personas que están en todos sus problemas y sus dolencias y todo eso y no quieren saber de Cristo, no quieren voltear. Por eso el himno dice claramente: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fíjense, esta circunstancia se sigue repitiendo hoy. Quizás usted que me está escuchando en esta noche le ha dado la espalda a Dios. No, ¿para qué voy al templo? No, la Biblia, ¿cómo sé que la Biblia es verdad si ya la tradujeron y la tradujeron? Y podemos poner muchas cosas. Y podemos estar enojados con Dios, molestos con Dios por alguna razón. Podemos incluso no tener ninguna de estas cosas, pero sí estar pasando por tribulaciones mayúsculas. Pero no tenemos tiempo para Dios. Pues déjenme decirle que mucho pueblo murió porque hubo muchos que no quisieron salir, voltear, tan solo voltear a ver a Cristo. Quizás levantar tantito la tela de su casa de campaña para sacar la cabeza y ver a la serpiente en el asta. Así que quizás hoy es el momento, quizás está sintiendo en su corazón usted que es el momento de volver la mirada a Jesús y a las cosas que Él enseña. Porque además, la muerte por la mordida de la serpiente, ¿sí?, que también nos recuerda a la serpiente en el huerto del Edén, a Satanás, es el pecado y la enfermedad espiritual que nos ha invadido es el pecado, y la paga del pecado es muerte. Murieron muchos. Versículo 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que, amados hermanos, tengamos esto en consideración. Y vamos a avanzar en lo que viene, en lo que continúa ya en estos últimos minutos, porque ya son puros lugares. Veamos esta otra imagen que se llama el Éxodo de Egipto, y vamos a ver con un mapa con líneas rojas, que es todo lo que anduvo recorriendo el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, voy a leer, ustedes solamente intenten en este mapa encontrar estos nombres. Pero dice la palabra en el versículo 10: después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y después partieron de Obot, acamparon en Ijabarim, y después al nacimiento del sol, o sea, hacia el oriente, y partieron de allí y acamparon en el valle de Sereth. Y bueno, voy a ayudarles un poquito. Vamos a buscar Sereth, el versículo 12. En este mapa van a ver como un lago,
¿sí? Es el Mar Muerto. Ahí dice Moab, a ver si medios ahí puede ampliar. Ahí dice Moab, ya en la parte de las flechas rojas oscuras de hasta arriba y de arriba, ¿ok? Dice Moab, y abajito está Sereth. Nótese que ya está un poquito verde, que se acaba el desierto, que empieza un mejor clima, ¿sí? Bueno, ustedes sigan, más abajo está de Sereth, está Obot, que fue con el que comenzamos. Ya no vamos a buscar todos porque no nos da tiempo, pero esa es la zona en la que estaban. Entonces partieron de allí y acamparon en el valle de Sereth. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová. Y aquí lo único que voy a mencionar, hermanos, es que hay libros que no están en la Biblia, que son mencionados en la Biblia. Voy a decir dos en este momento. El libro de las batallas de Jehová. También hay un libro mencionado en la Biblia, que es el libro de los profetas. ¿Y qué dice este libro de las batallas de Jehová? Lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que van a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí, dice el versículo 16, vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Ya habían pasado por allí, en Beer. Y versículo 17, entonces cantó Israel este cántico. ¿Se dan cuenta cómo están bien con Dios, están mal con Dios? Están bien con Dios, están mal con Dios. Le reclaman a Dios, son castigados. Se arrepienten, están bien. No es esa la historia del ser humano, pero no debe ser la historia del cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de evitar esto. Entonces Israel cantó: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo durante su primer paso por esa zona. Y el legislador, ¿quién es el legislador? Moisés, con sus báculos del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamot, y de Bamot al valle en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos. Una vez más nos vamos a topar con la misma historia. Ya pasó hace unos versículos con el rey de Arad. Antes ya sucedió la semana pasada con Edom. Y ya voy a acabar, hermanos, ya las vamos a leer. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Esto ya lo leímos, por eso es que ya lo analizamos, ya lo aplicamos, por eso es que lo vamos simplemente a leer. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada. Claro, Israel está bien con Dios. Y aunque el problema parece difícil, fíjense, estar con Dios no significa que no haya problemas.
significa que cuando vengan los problemas no vamos a estar solos. Por eso Israel hirió a filo de espada a Sehón y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y este pasaje en la siguiente imagen, Salmo 135, 11, ahí podemos, el salmista retoma esta bendición de Dios, este triunfo de la mano de Dios de parte de Israel. Versículo 25, y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón. Veamos la siguiente imagen, soldados amorreos, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Así que este Sehón era conflictivo, se peleaba con sus vecinos, no estaba en paz. Por eso dicen los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Vean el siguiente mapa con el reino de Moab. Versículo 29. ¡Ay de ti, Moab! Pereciste, pueblo de Quemos. Quemos era un ídolo satánico. Pueblo de Quemos, fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y hasta Medeba. Y si me dan 3 minutos, hermanos, vamos a acabar el capítulo. Después de estas milagrosas derrotas de Israel a sus enemigos, cuando está Israel bien con Dios, o sea, quiero enfatizar esto, hay que ir a la guerra en ese sentido, en el sentido de que vienen problemas y bueno, pues tenemos que, no tengo trabajo, pues tengo que salir a buscar trabajo. Me demandaron, pues tengo que ver cómo me defiendo, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso que de repente nos golpea, me dijeron que tengo tal enfermedad. En lugar de desanimarnos, en lugar de alejarnos y de reclamarle a Dios, por el contrario, nos agarramos de Dios, porque solamente con Él a nuestro lado vamos a tener éxito. Y eso es lo que Israel está viviendo en este momento. Y continúa. Así fue como Israel habitó en la tierra del amorreo. No lo dejaban pasar y pasó, los derrotó y se quedó un tiempo allí en su recorrido, en su peregrinar. También envió Moisés, versículo 32, a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos. Fíjense, no estaban peleando contra Basán, no estaban peleando contra ellos, y hay gente que le gusta ir a buscar el pleito, nada más porque sí. Volvieron y subieron camino de Basán, volvieron de derrotar a esos pueblos cananeos y amorreos, y salió contra ellos Og, rey de Basán. Ahora, quiero que vean esta otra imagen. ¿Sabías que el rey Og era un gigante más alto, más grande que Goliat? ¿Sabías eso? Vamos a ver la siguiente imagen. Og, el gigante rey de Basán. Sí, Israel estaba en tierra donde había gigantes.
Vean la siguiente imagen, ya estamos terminando. Deuteronomio 3 también habla de este evento. Cuando Israel derrota a Og, rey de Basán, y vean el tamaño de Og. Aunque les debo decir que los israelitas, que son los de rojo, pues no tenían esos uniformes, ni son de la época, son europeos, pero bueno, hay un pintor quiso ilustrarlo y lo hizo de esa manera. Terminemos con el capítulo. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, no le tengas miedo a tu gigante, al que te está amenazando, hermano, porque en tu mano lo he entregado. A él, el gigante, por eso el énfasis, y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y terminamos. Hirieron a él, a Og, el gigante, y a sus hijos, más gigantes, y a toda su gente, sin que quedara uno, y se apoderaron de su tierra. ¿Por qué? En lugar de estar reclamándole y reclamándole a Dios, alejándonos y alejándonos de Dios ya cuando las aguas están tranquilas, ¿por qué mejor no nos mantenemos con Dios y tenemos paz? Porque no estamos solos, porque Él pelea por nosotros. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por esta lectura, este estudio de Números y por lo que nos has enseñado en esta noche. Permite que podamos descansar y que mañana que nos levantemos podemos levantarnos en comunión contigo, con una nueva relación contigo, y contigo enfrentemos a los enemigos, las enfermedades, las adversidades, Señor, y nos des la paz y la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.